Durante la década de 1980, Manhattan, en Nueva York, era una ciudad sumergida en el crimen y el caos. Con una violencia descontrolada, corrupción policial y una escena de prostitución y pornografía fuera de control, las calles eran un territorio peligroso. La ciudad alcanzó cifras récord de homicidios, además que los robos, los asaltos y la violencia en el metro eran comunes, y aunque la policía luchaba por contener la creciente ola delictiva, barrios como el Lower East Side o Alphabet City estaban dominados por el crimen callejero. Times Square, que hoy es un destino turístico, en los 80 fue un epicentro del crimen y la decadencia. Estaba repleto de salas de cine para adultos, prostíbulos encubiertos y traficantes de drogas, mientras proxenetas y criminales controlaban la zona. Asesinos en serie como Joel Rifkin y Richard Cunningham encontraron a muchas de sus víctimas en este sector, donde la impunidad era la norma. Y es que la verdad es que Manhattan en los años 80 no era un destino turístico, sino uno donde la violencia, el crimen organizado y la corrupción crearon un ambiente de miedo constante. Hola, soy Jacqueline Isa y quiero darles la bienvenida a Dossier del Crimen, un nuevo podcast de True Crime que desde hace mucho tiempo quería presentarles. El dossier de hoy trae dos casos impactantes, el de Gail Katz Birenbaum, una mujer desaparecida cuyo esposo, un respetado cirujano, ocultaba un oscuro secreto, y el de Heidi Balch, una joven que cayó en manos de uno de los asesinos en serie más notorios de Nueva York. Dos historias separadas, pero entrelazadas por la brutalidad, el engaño y un lugar que ya hemos visitado en mi otro podcast, Lugares Misteriosos. La desaparición de Gail Katz Birenbaum. El caso de Gail Katz Birenbaum es una de esas historias de True Crime donde la verdad tardó años en salir a la luz. Durante mucho tiempo, su desaparición en 1985 fue un misterio sin resolver. Sin embargo, lo que parecía un caso sin pruebas físicas terminó desenmascarando la vida oculta de su esposo, Robert Birenbaum, un respetado cirujano plástico con una personalidad aparentemente intachable. Gail Katz nació en 1959 en Nueva York. Era una joven inteligente, con una personalidad fuerte y un futuro prometedor. Sus amigos y familiares la describían como una persona cariñosa, pero con un carácter firme cuando se trataba de defender sus derechos y su independencia. Durante sus años universitarios, Gail conoció a Robert Birenbaum, un joven cirujano plástico con una educación privilegiada y una carrera en ascenso. A primera vista, Robert era el esposo perfecto, exitoso, apuesto y con una gran reputación en la comunidad médica. Sin embargo, detrás de su imagen de profesional exitoso, ocultaba un temperamento controlador y violento. Desde el inicio de su relación, hubo señales de que algo no estaba bien. Robert tenía un carácter obsesivo y controlador. Los amigos de Gail notaron que él la aislaba y que ella vivía con miedo, y con el tiempo, el comportamiento de Robert se volvió más agresivo, incluso físicamente violento. Uno de los eventos más alarmantes sucedió cuando Gail contó a sus amigos y familiares que Robert intentó estrangularla tras una discusión. Este episodio marcó un antes y un después, ya que ella empezó a considerar seriamente dejar la relación. A pesar de su miedo, Gail decidió tomar medidas. Le confesó a su terapeuta y a sus amigos que temía por su vida. Además, habló con un abogado para explorar la posibilidad de divorciarse de Robert. Aunque se esforzó en protegerse, el último día que vieron a Gail fue el 7 de julio de 1985. Según Robert, esa mañana tuvieron una discusión y Gail supuestamente salió de su apartamento en Manhattan
para dar un paseo, pero nunca regresó. Robert aseguró que no sabía nada sobre su paradero y que posiblemente ella se había fugado o había tenido un accidente. Sin embargo, sus amigos y familiares no creían esta versión. Gail nunca habría desaparecido sin dejar rastro, y mucho menos sin comunicarse con sus seres queridos. A pesar de las sospechas, la policía no tenía pruebas concretas para acusar a Robert. No había cuerpo, ni testigos, ni evidencia directa de un crimen. Fue así que por años el caso quedó estancado. El secreto que Robert Birnbaum ocultó. Durante más de una década, Robert Birnbaum vivió como un hombre libre. Se mudó a Las Vegas y luego a Dakota del Norte, donde continuó con su exitosa carrera como cirujano plástico. Incluso se volvió a casar y construyó una nueva vida. Pero los detectives que trabajaron en el caso de Gail nunca lo olvidaron. A finales de los años 90, decidieron reabrir la investigación con una nueva perspectiva. Uno de los puntos clave fue el comportamiento sospechoso de Robert el día de la desaparición. En 1985, las autoridades sabían que él había alquilado una avioneta el mismo día en que Gail desapareció, pero en ese momento no pudieron probar que estuviera relacionado con el caso. Sin embargo, al reexaminar la evidencia, se dieron cuenta de algo escalofriante. Robert tenía una licencia de piloto y había volado una avioneta sin acompañantes el mismo día de la desaparición de su esposa. La teoría de la fiscalía. Los fiscales construyeron la hipótesis de que Robert mató a Gail en su apartamento, posiblemente durante una discusión. Luego, transportó su cuerpo hasta la avioneta y desde el aire arrojó su cadáver al Océano Atlántico. Dado que nunca se encontró el cuerpo, esta teoría explicaba por qué Gail desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, en el año 2000, Robert Birnbaum fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. A pesar de la falta de un cuerpo, el caso en su contra era sólido, ya que se tenían testimonios de familiares y amigos sobre el abuso que sufría Gail. Además de la evidencia de que había alquilado y pilotado una avioneta el día de la desaparición, se obtuvo un testimonio de expertos en aviación que confirmaban que era posible lanzar un cuerpo desde la aeronave sin dejar rastros. El juicio fue impactante, ya que la defensa de Birnbaum se basó en que no había evidencia física del asesinato, pero el jurado no necesitó un cadáver para llegar a un veredicto. Robert Birnbaum fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado de 20 años a cadena perpetua. La confesión final de Robert Birnbaum. Durante años, Robert mantuvo su inocencia. Sin embargo, en 2021, en una audiencia para solicitar la libertad condicional, hizo una confesión escalofriante. Perdí el control y la estrangulé. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, me deshice de su cuerpo volando sobre el océano. Esta confesión confirmó la teoría fiscal que ya tenía más de 3 décadas. Robert no solo había asesinado a Gail, sino que también había usado sus habilidades como piloto para ocultar el crimen de manera meticulosa. ¿Qué pasó con Heidi Balch? Aquí entra en la historia Carol Fisher y su podcast The Girlfriends, quien hizo junto a su equipo la investigación de Gail Katz. Este podcast tiene una particularidad y es que Carol Fisher tuvo una relación con Robert Birnbaum, y el nombre The Girlfriends o las novias en español hace referencia al grupo de mujeres que participó en este podcast, que también habían sido pareja de Birnbaum. Se los recomiendo, especialmente si quieren practicar su inglés, ya que el podcast está totalmente en ese idioma. Durante la investigación de la desaparición de Gail Katz, apareció en un río de Manhattan el torso de una mujer no identificada que inicialmente se pensó que podría ser Gail, por lo que Carol y sus amigas llegaron a Hart Island, un lugar que ya hemos conocido en el podcast Lugares Misteriosos. Para hacer un breve resumen, Hart Island es el cementerio público de Nueva York o la fosa común de la ciudad, donde se entierran masivamente a personas que no han sido identificadas o quienes no tienen los medios para acceder a un entierro convencional.
Hasta el momento, en Hart Island descansan más de 1 millón de personas, que incluyen a víctimas de pandemias como las del SIDA, el COVID y muchos más. Cuando el equipo de The Girlfriends llegó a Hart Island para rendir un homenaje a Gail, llegaron a un marcador que indica el área donde estaría enterrado el torso, pero se enteran poco después que este había sido exhumado y trasladado al cementerio de la familia Katz. Por varios años, los Katz estuvieron recordando a Gail y teniendo cierta resignación debido a que tenían siquiera una parte de su cuerpo. Pero luego se determinó que no era su torso, por lo que la familia Katz siguió buscándola. El grupo de Carol Fisher decidió encontrar la identidad del cuerpo diseccionado con la ONG DNA Doe Project, y fue así como llegaron a Susie, una prostituta de Nueva York que había sido asesinada por Joel Rifkin. Susie, como así conocía Rifkin a la mujer, fue la primera víctima de este asesino serial, quien en marzo de 1989 decidió que ya era momento de asesinar a una prostituta. Había soñado con eso tanto tiempo que ni bien su madre, con la que vivía, se fue de viaje, el hombre recogió a Susie en el East Village de Manhattan. De acuerdo con Rifkin, Susie era adicta a las drogas, y de camino a su casa pararon varias veces para que ella comprara y consumiera estas sustancias. Después del servicio prestado, Susie le pidió a Rifkin ir a buscar más drogas, pero este decidió que mejor sería estrangularla y golpearla hasta la muerte. Lo que hizo después, seguramente ya lo imaginan. Envolvió el cuerpo de la joven en plástico, limpió la escena del crimen y bajó el cuerpo al sótano de su casa, donde lo desmembró y puso las partes en bolsas de las que se deshizo en varias zonas de la ciudad, como Nueva Jersey, Hopewell y el East River, donde apareció el torso. La cabeza de Susie fue encontrada en un campo de golf dentro de una lata de pintura, y aunque no pudo ser identificada en ese momento, sí se determinó que la persona a la que le pertenecía era VIH positivo, lo que causó que Rifkin tuviera un ataque de ansiedad cuando vio la noticia en la televisión. La caída de Joel Rifkin y la conexión con Heidi Balch. Joel Rifkin fue arrestado el 28 de junio de 1993, pero no por asesinato y menos por el de Susie. La policía lo detuvo inicialmente por conducir sin matrícula en su camioneta. Sin embargo, cuando los oficiales se acercaron al vehículo, notaron un olor fuerte y nauseabundo. Lo que encontraron en la parte trasera de su camioneta los dejó en shock: el cuerpo en descomposición de su última víctima, Tiffany Bresciani. Tras ser llevado a interrogatorio, Rifkin confesó haber matado a 17 mujeres. Dio detalles sobre cada crimen, confirmando el asesinato de su primera víctima, una joven que decía haber conocido como Susie en 1989. Sin embargo, en ese momento no pudo recordar su nombre real. Por esta razón, Heidi Balch no fue identificada oficialmente como su víctima. La identificación de Heidi Balch. Durante más de 2 décadas, Heidi fue solo una víctima sin nombre, pero en 2013, la policía de Nueva Jersey decidió reabrir el caso y utilizar nuevas tecnologías de identificación forense para analizar los restos hallados en 1989. Gracias a los avances en el análisis de ADN y la comparación con registros dentales, pudieron confirmar que la víctima era Heidi Balch, quien había desaparecido en 1989. Su familia, que llevaba años sin saber qué había sucedido con ella, finalmente obtuvo respuestas. Aunque la noticia fue devastadora, al menos lograron cerrar un capítulo de incertidumbre. Condena y prisión de Joel Rifkin. Tras su arresto en 1993, Joel Rifkin fue juzgado y condenado por múltiples asesinatos. Recibió una sentencia de 203 años de prisión, lo que garantiza que pasará el resto de su vida tras las rejas. Actualmente cumple su condena en un centro correccional en el condado de Clinton, en Nueva York. A lo largo de los años ha dado varias entrevistas donde ha mostrado poco o ningún remordimiento por sus crímenes.
Manhattan en los años 80 fue un escenario de caos, violencia y corrupción, un caldo de cultivo perfecto para asesinos en serie y criminales que marcaron la historia negra de la ciudad. En este podcast haremos hincapié de que detrás de las cifras y los titulares hay víctimas que merecen ser recordadas. Así cerramos el primer expediente en Dossier del Crimen, un podcast que nace de lugares misteriosos que pueden encontrar en su app de podcasting favorita. Si les apasionan las historias de crímenes reales, no olviden seguir a Dossier del Crimen en Spotify y YouTube y en @Dossier del Crimen en Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde abriremos un nuevo dossier y profundizaremos en otro misterio criminal.